¿Cómo te quedas si te digo que la mayoría de colores que estás viendo en pantalla no existen? Este color científicamente no existe, pero tú lo estás viendo, ¿sabes? O sea, lo ves. Y además sabes que este color se llama magenta. Entonces, ¿por qué no existe? ¿Cuál será la psicología del color de un color inexistente? ¿Qué significado, simbolismo y uso le damos en la vida cotidiana a un color que vemos, nombramos, pero no existe? ¿Es el único color inexistente o hay más colores? ¿Podríamos formar una paleta de colores inexistentes? Bueno, chiquets, bienvenidos a las macabras aventuras de Julieta Google. Hoy, en equipo de investigación, una chica decía tener el pelo de color inexistente. Bueno, como ya sabéis, ordeno mis vídeos por apartados, aquí los tenéis, porque para explicaros esta movida, que se os va a volar la cabeza, hay que hacerlo de manera ordenada. Vamos a empezar, ahora sí, vamos a empezar diferenciando el magenta del rosa y del violeta. Violeta acá, púrpura. Es bastante complicado, así que empecemos de manera ordenada. La diferencia entre el rosa y el violeta, empezando por el rosa. El rosa no es nada más ni nada menos que un rojo blanquecino, sin una pizca de azul. Esto es importante. Living ahora mismo, es que living. Entonces, para obtener el rosa simplemente mezclamos el rojo. Ahora que mierda, no el rojo. Entonces, para obtener rosa simplemente hay que mezclar rojo con blanco. Y ya está. Entonces, si hablamos de colores luz, el rosa no está en ese espectro visible, que es el que conforma la luz que nuestro ojo puede percibir de todo el espectro electromagnético. Bien, a simple vista el rosa no está, pero esto no quiere decir que no exista, pues si en este caso subimos la luminosidad al rojo, tenemos el rosa, por tanto el rosa sí existe. Pero el rosa no es nada parecido al magenta. Vamos con el violeta. El violeta sería un color terciario, que lo tenemos con la mezcla de azul ultramar y magenta. Que claro, es que el magenta en pigmentos es un color primario. Es decir, no lo creas, sino que partes de él. En cambio, en los colores luz, el magenta sería un color secundario. Pero en ambos casos no existe. En el espectro visible, el violeta está en un extremo. Es decir, más allá del violeta, nosotros no podemos ver, está fuera de nuestro espectro visible. Más allá del violeta está el ultravioleta, los rayos X, etc. El violeta es el color con menor longitud de onda y está en esa barrera entre lo visible y lo invisible. Con esto, el magenta no es ni rosa ni violeta. Entonces, el magenta lo hallamos mezclando rosa y violeta. No. Es que vais a decir con este vídeo, what the fuck. What the fuck. El magenta en el sistema sustrativo, como hemos dicho, es un color primario. Obviamente, no te voy a discutir que si mezclas rojo, azul y quizás un poquito de marrón, tengas un magenta. Pero esta no es la cuestión. Y ese magenta no existiría del todo. Vayamos con el magenta en el sistema aditivo. El magenta en el sistema aditivo, básicamente, lo que utilizamos es una luz roja y una luz azul. Y a partir de esas dos luces, magenta. ¿Fácil? Pues no, no es tan fácil. Aquí es donde está el aquí de la cuestión. Nuestro cerebro no puede superponer estos dos colores. Es imposible. El color solo depende del cerebro. Es una experiencia de la mente, tanto de la de nosotros, los humanos, como la de los animales. Si cogemos el espectro visible y lo doblamos, juntamos la luz roja con la luz azul. Y eso es lo que vemos en muchísimos sistemas de colores. Pero es mentira. O sea, tú aquí no lo puedes hacer como la Tierra, ¿sabes? O sea, la Tierra estaba plana, en un plano perfectamente, entonces cogemos, doblamos la Tierra y decimos, oh, es que tiene mucho más sentido, ahora todo cuadra más. Pues no. Aquí no podemos hacer lo mismo, porque no estaríamos juntando el rojo con el azul, sino que el espectro visible es una parte de todo el espectro electromagnético que nosotros vemos. Es decir, no estaríamos juntando el rojo con el azul, estaríamos juntando los rayos cósmicos con los de más baja frecuencia, y eso no tiene sentido. Y unos tienen una longitud de onda súper grandes y otras súper pequeñas, entonces no. La pregunta es, ¿cómo nuestro ojo ve y percibe los colores? Esto lo explicamos rapidísimamente en el vídeo de psicología del color con este espectro visible va de 400 a 700 nanómetros y es la zona del espectro electromagnético que nuestro ojo puede percibir e interpretar. Esto lo hace gracias a unos bastones que ayudan a la visión nocturna y a detectar los cambios de luz y a los conos correspondientes con la visión diurna y ayudan a procesar los colores. Hay tres tipos de conos, uno que procesa los rojos, otro procesa los verdes y otros los azules, RGB. Por tanto, estos conos coinciden con el sistema RGB, con el sistema aditivo de colores luz, el sistema que emiten las pantallas. Así, si queremos ver el amarillo, nuestros conos verdes mandan una fracción de señal al cerebro y nuestros conos rojos mandan otra, y así obtenemos el amarillo. Lo mismo pasaría con el turquesa, el cian. Los conos verdes mandarían una fracción de señal al cerebro y los conos azules otra. Pero ¿qué pasa cuando queremos ver el magenta? Cuando se combinan el cono rojo con el azul. Esto no se puede. Es como la Tierra redonda que os acabo de explicar, o sea, no podemos hacerlo. El magenta, por tanto,
tanto no está en el espectro de colores visible y por tanto no tiene una frecuencia de onda, es inexistente. Por tanto es un color extraespectral, está fuera del espectro, no existe. Entonces, ¿cómo es que nosotros llegamos a verlo? ¡Oh my God! ¡Wow! Pues al igual que pasa con todos los colores de la vida cotidiana, este lápiz es de todos los colores menos azul y por ello lo vemos azul. La luz blanca tiene todos los colores, entonces este objeto absorbe toda la luz blanca menos la azul, que es la que proyecta. Pero entonces, ¿qué pasa con esta funda magenta? Claro, si no existe el magenta, no podemos recoger todos los colores del espectro visible menos el magenta, porque no existe. Pero lo que sí que podemos hacer es que nuestro cerebro no active el verde. Suprimimos el verde. Entonces vemos todo menos el verde. Vamos a ver la luz blanca que contiene todos los colores pero sin activar el verde. Filtrando, excluyendo, haciendo un poco de bullying al verde. Tras lo cual quedará su diferencia, lo contrario, que es el magenta. Un color inexistente entre el rojo y el azul. So beautiful. Por ejemplo, ¿qué os comentaba yo con el juego del calamar? Los trabajadores van de verde. Al verde le aterroriza el rosa porque le supervisa y suprime al verde. Pintamos todo esto de color verde, pero luego le ponemos ahí un puntito en otra capa rosa. Si le damos a excluir, vemos cómo queda blanco, es decir, el rosa excluye, elimina al verde, como los rosas se cargan a los verdes. Ahora bien, si pintamos con otro color, con azul, vemos otra mezcla, vemos otro color. No lo suprime, no lo elimina, como elimina con el rosa. Claro, es que está genial pensado para diferenciar esas clases, pero es que esto mismo ocurre en nuestro cerebro. Además, la fucsina básica, un tinte de laboratorio, viene de cristales de color verde oscuro, de los cuales se desprende el colorante magenta cuando entra en contacto con alcohol o agua. Es un poeta. ¡Es un poeta! Entonces, cada vez que me ves, cruza la pared. No, cada vez que me ves, no estás viendo un color. Tu cerebro tiene que ponerse creativo y tiene que inventarse un color que no existe. Y es que encima, a mí me gusta combinar el magenta con el verde, porque mis ojos son verdes, para rayarte aún más. Al final tú puedes ver los dos colores a la vez, el magenta como el verde. El cerebro y los colores actúan como un cuentagotas. Pues entonces de aquí es todo luz blanca, excepto el verde, pero sin conos verdes, magenta. Pero claro, es que yo no me iba a teñir el pelo de magenta y ya está. ¿Sabes? Que el pelo me quede como una masa de color, sin ningún matiz, sin ningún subtono, súper aburrido, no. Entonces si yo tengo varios magentas en el pelo, ¿todos los colores de esos magentas existen? ¿Mi color de pelo al final existe o no? No. A la hora de teñirme el pelo, he aplicado diferentes matices de magenta, todos los cuales no existen. Y ya de paso pues he creado una paleta de colores inexistentes. Así, para todos vosotros. Entonces, ¿qué ocurre con todo el abanico de posibilidades entre el rojo y el azul? ¿Todos son inexistentes? No. ¿Cuál es la barrera, pues? ¿Cuándo un color deja de ser rojo para ser magenta? De todos los magentas, ¿todos son existentes? Vamos pues a coger los colores que nos dota Wikipedia, así un poco modo cutre, y vamos a ver todos los rojos, púrpuras, rosas, a ver cuáles existen y cuáles no. Okay, man, let's do it. Let's do it. I'm pumped. Por ejemplo, aquí Wikipedia nos dota con varios tipos de fucsias. Ahora explicaremos la diferencia entre fucsia y magenta. Bueno, básicamente el magenta es ese color que está en la esquina, que es puro, y el fucsia sería una especie de violeta, solo que el fucsia está más orientado hacia el rojo y el fucsia no existe, mientras que el violeta sí. Pues bueno, aquí Wikipedia nos dota con estos colores y todos estos existen. Y luego también nos da todos estos. Y aquí muchos existen, pero hay otros que no. Fijaros, el magenta primario y el magenta estándar tienen en el código RGB un 0 en el verde. Eso es decir, que no hay verde. Tu cerebro tiene que coger el cono rojo y el cono azul, lo cual es imposible. Por tanto, podemos decir que esos dos colores no existen, mientras que todos los demás sí existen, a excepción del magenta óleo, que según veo aquí es muy parecido al púrpura de tiro. Ese color de la clase alta, high level, el color que para hacerse la chula Cleopatra tiñó su vela del barco, pues ala, pa' chula yo. En Teodora y Justiniano vemos que las personas que tienen más púrpura en sus vestimentas son las que más high level tienen. Claro, al final el púrpura de tiro era un colorante súper chungo de hacer que venía de unos moluscos. Y era cuando se oxidaba la tinta de estos caracoles. Así que quizás la tinta de estos caracoles estoy segura de que era verde. Aquí nos dan colores web, colores HTML muy RGB, porque obviamente los colores de la pantalla son mucho más amplios que los colores CMYK para impresión. Entonces, aunque sea de pantalla, de aquí no existe ninguno. Y en magenta y sus matices, todos existen excepto el magenta puro, el que está en la esquina. Pero luego Wikipedia, no toda mi información está... Mi información no está ni la mitad sacada de Wikipedia, ¿vale? Pero es como súper sencillo para explicároslo. Aquí Wikipedia nos dota con 5 colores
que no existen matices de magentas no espectrales. Y entonces, claro, de estos colores va siendo mi pelo, pero estos son pocos. Yo he cogido una paleta enorme. La pregunta es, ¿habrá rojos que no existan? Que pensemos que son rojos, pero en verdad están en esa parte más fucsia que no existe. Pues vamos a ver. Wow, 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 hey, 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 hey. Entonces, yo he formado una paleta de colores inexistentes. El hecho de que sean extraespectrales es que van a tener una saturación y un colorido, un brillo aparente máximo. O sea, no hay colores más brillantes. Isaac Newton en 1672 decía esto: no existe una longitud de onda para la luz púrpura. Es que cada uno lo llama como quiere, porque aquí somos todos libres, hacer lo que queramos. Bueno, dice que solo existe como una combinación. Una diferencia psicofísica entre el púrpura y el violeta es su apariencia con un aumento en la luminancia, el brillo aparente. El violeta, cuando queremos que sea más colorido, más brillante, cuando aumentamos esa saturación, lo vemos más azul. Pero el mismo efecto no ocurre con lo que Newton dice morado, que es magenta. Este resultado se conoce como cambio Bezold-Brooke, que al final es un cambio de la percepción de tono según la intensidad, según esa saturación que le estamos dando al color. A medida que aumentamos la intensidad de cualquier color del espectro visible, los que están más a la línea de los azules se van hacia el azul, se van hacia ese extremo visible, mientras que los que están en la parte más cálida se van hacia el rojo cuando aumentamos su saturación. Pero esto no ocurre con los no espectrales. Podemos aumentar toda la saturación que queramos, que no van a cambiar. No cambian. Es que van en contra del mundo. Vais a flipar con la psicología de este color, porque vais a flipar. Es decir, la saturación, el brillo aparente que tienen estos colores no puede ser mayor. Es imposible. Están techetadísimos estos colores. Bueno, pues esta es la paleta. Esta es la paleta gigante, enorme. Pues en esta maravillosa paleta tenemos el azul. Los nombres, ya os digo, depende de dónde los busquéis, se llaman de una manera o de otra. El código de color Pantone pues los llama de X forma, Prismacolor lo llama de otra. Al final pues eso, que cada uno se monta su movida en la cabeza, ¿vale? Pues yo qué sé, esto, el Arctix pues ha llamado este color rojo melocotón. Entonces el azul, ese azul que tenemos en pantalla no existe, tiene cero de verde. El Electric Índigo tampoco, o sea, podéis ver la maravillosa, es que estos colores son preciosos. Y sus nombres, es que me parece súper eléctrico. Eléctrico Violeta, Purple 11, Violet 09, o sea, what the fuck. Electric Purple, Steel Pink. Claro, entonces, ¿yo qué he hecho con mi pelo? Pues bueno, esperad. Fashion fucsia. Tela con el fashion fucsia. Luego cuando veamos cómo el magenta está en la moda, vais a flipar. Magenta Process. Y hay un magenta, tío, que se llama Razmata. Y es el que yo tengo. Aquí en pantalla no se va a ver muy bien. Mira, quizás es más esto. ¿Ves? Este color es Razmata. Mientras que este de aquí es un Steel Pink. Y entre medias está un fashion fucsia y un magenta Process, ¿vale? O sea, al final mi pelo tiene un montón de subtonos de colores que he hecho que se parezcan lo máximo a esto. Y el rojo imperial, ese rojo del que todos hablamos, el rojo de la pasión, tampoco existe. Ese rojo no existe. El rojo puro, que sería 255-00, sí existe. Pero el Imperial Red no existe. Ahora, podemos llevar el magenta hacia algo más negro. Podemos hacerlo perfectamente, que sigue sin existir. Todos esos de ahí no existen. Sin embargo, a la hora de llevarlo hacia algo más opaco, es decir, que el magenta le quitamos ese brillo y luminosidad y lo llevamos hacia algo más gris, empiezan a existir todos. ¿Esto por qué es? Porque la luz blanca recoge todos los colores. A un poquito de blanco que le metas al magenta ya la estás cagando, porque el blanco tiene el verde. Entonces ya todos esos magentas existen. Ahora bien, en esta paleta fantástica, la paleta Weevil, que por cierto la tenéis en Discord, en descargables, que os dejo el link abajo, por si la queréis utilizar. O sea, me parece genial. Y si por favor hacéis cualquier trabajo o estáis haciendo vuestra marca personal y queréis que ese color no exista o lo que sea, o creáis cualquier diseño con algún color de esta paleta, por favor subidlo a Discord en los trabajos, porque lo compartiré por Instagram y lo veremos en Twitch, que esto es una fiebre. Bueno, al final en esta paleta lo que he hecho ha sido que los nombres están en blanco, están con luz blanca diferenciada, es decir, son los colores contrarios, los colores que nuestro cerebro suprime para que podamos ver esos, los que no existen. Es precioso. Living.
Entonces yo creo que lo que estoy haciendo aquí es una oda al magenta. El magenta a partir de ahora se tiene que llamar Julieta o algo. Esto es la misa del magenta. O sea, lo que estoy haciendo es coger el misa sagrado y repartir todos sus matices entre todo el mundo con esta paleta para repartirlos en el pueblo. Es que, tío. Sí. Ok. En fin, historia del color magenta. Un poquito de historia. ¿De dónde viene la palabra magenta, la palabra fucsia? Porque siempre lo removemos ahí un poquito. Al final la fucsina fue descubierta en 1858 y comercializada por la firma Renard Frères et Franck de Lyon, Francia. Fue Renard, esta firma, quien bautizó este colorante con el nombre de fucsina, ya que era un color muy similar a la planta fucsia, que ese nombre viene de su descubridor Leonard Fuchs. Fuchs. Y es que es bastante gracioso porque Renard dijo, es que Renard es zorro en francés, y zorro en alemán es Fuchs. Entonces, genial, lo seguimos llamando fucsia, no lo cambiamos, está de puta madre. Pues nada, curioso. Y el nombre magenta, en 1860 los franceses ganaron a los austriacos en la batalla de Magenta y se le llamó así en alusión a toda esa sangre derramada. Wow. Party. En cuanto a la psicología del magenta, mira, esto ha sido un caos. Porque, claro, al final el magenta es una mezcla entre el rojo y el violeta. Y a su vez es una mezcla entre el rojo y el azul. Depende a qué matiz nos vayamos. Sobre todo depende de si estamos hablando de colores aditivos o sustractivos. Al final el rojo masculino es fuerte, pasional. Y el violeta femenino es artificial y mágico. Al final estamos ante una psicología atrevida y joven y a la vez imaginativa y sabia. En un libro comentan atributos estéticos del magenta. El efecto de este color es tan único como su naturaleza. La mezcla de luz roja y azul. Da una impresión tanto de serenidad y dignidad cuando se acerca al azul, benevolencia y gallardía cuando se acerca al rojo. Es decir, en todos los libros que me he leído y en toda la información que he sacado, al final nadie enseña unos atributos exactos de lo que es el magenta, porque no lo he encontrado o porque tampoco se han puesto mucho a investigar. Le han dicho, bueno, pues si el magenta es rojo y azul, pues tiene los atributos del azul y del rojo. Pero, tras un estudio bastante amplio que yo he hecho, creo que puedo aseguraros las cualidades propias del magenta. Vamos a dejar claro que el magenta va a tener muchísimas cosas del rojo, del azul y del violeta, pero que al final las cualidades que yo voy a decir, las cuales he investigado, he estudiado y esta es mi puñetera hipótesis, what the fuck, son únicamente del magenta. Porque sí, tío, porque no lo encuentro por ningún lado y me jode, no te voy a decir que no me joda. Bueno, la comprensión madura. Este atributo es solo del magenta. ¿Por qué? Amabilidad, colaborador, comprensión profunda de la vida y madurez. Así es como dicen que es el magenta. Los tres primeros son azules, pero madurez es marrón. La madurez proviene del color marrón, como bien vimos en la psicología del color. Básicamente porque cuando una fruta se pone madura, va adquiriendo ese color marrón. Entonces, en la psicología del ser humano lo percibimos así. Pero luego, un atributo propio del magenta es el entusiasmo y la fascinación. Vamos a ver, la fascinación es algo mágico, violeta, pero es esa pasión rojo de la fascinación lo que hace que el entusiasmo y la fascinación sean magentas. El magenta se relaciona con el entusiasmo y el interés curioso, así como por tanto también con la inquietud y los efectos efímeros. Claro, al final la fascinación y el entusiasmo son felicidades muy efímeras. Son instantáneas e inmediatas, propio más de la juventud, cualidad con la que también se relaciona el magenta. La excentricidad es tela magenta. El magenta conserva un cierto nivel de audacia del rojo y por tanto puede parecer escandaloso y chocante, pero a su vez es innovador e imaginativo. Rojo, azul y morado. Dependiendo del tono, dependiendo del contexto, es decir, dependiendo de ese matiz que le demos al magenta, puede parecer más escandaloso y chocante o más innovador. Con esto muchos de los artículos denominan al magenta como que se adapta perfecto para los esfuerzos creativos y para los inconformistas. El magenta, otro atributo, es lo único. El magenta, como ya hemos visto, es poco convencional, o sea, eso es indiscutible. Por tanto, se enorgullece de ser único. Aquí pues vamos a tener nuestros pros y nuestros contras. La pantera rosa, por ejemplo, se pintó de rosa para que fuera única, para que se distinguiese entre todas las demás. Que vamos, en muchas situaciones yo a la pantera rosa la veo magenta, random, y luego el rosa más rosa del mundo, este famoso, dicen rosa, pero en verdad, como ellos bien explican, no lo pueden captar las cámaras. Toda la explicación, que os la dejo abajo, todo me llama a que eso no es rosa, ese es el magenta más magenta del mundo, porque tela, tela. El magenta se asocia con los sentimientos de autoestima y satisfacción. Suele dar impresión de elegancia, pureza, dignidad y serenidad. Es sofisticado pero pragmático, evoca la lógica y la perspicaz. Es imponente y, como veremos después en la moda, es el nuevo rojo. Con esto, este color también peca de enorgullecimiento, por esa cualidad de ser único, así como de jactancia. También es impulsivo, dominante y exigente. Tiene la característica de indignidad y no conformidad. Bueno, esto último yo
yo no sé si es del todo negativo. Pero asimismo el magenta es considerado gallardo, valiente y sereno. Claro, al estar todo el rato con rojo, azul, no sé qué, tiene esa característica ambivalente que veíamos en el violeta. Y el violeta sí es el color de la ambivalencia, pero este color es el color del transformismo, es el color de la transformación. Logra una sensación de desprendimiento de ideas y pensamientos que forman parte de la evolución humana, dando así una fuerza y seguridad inigualable. Pero claro, esta fuerza, más que ser física, es introspectiva. Al tener que mezclar estas dos ondas, la roja, que se asocia con la energía masculina, con la azul, energía femenina, el magenta es capaz de transmitir una sensación de calidez, ternura y generosidad. Y según libros es considerado uno de los más positivos colores del círculo cromático. El pintor surrealista Brauner pintó el símbolo de Géminis, un ser doble masculino y femenino, con naranja que simboliza esa transformación y con violeta para esa magia. El magenta aúna esa calidez de la transformación con el violeta de la magia. Dicen que es el color de la fusión. Del interior y del exterior, del hombre y de la mujer. Es decir, el magenta no se encasilla. Asimismo, es un color liberador. Otro atributo, la liberación. Fomenta la expresión emocional y la extroversión emocional. Es indiscutible que es liberador. Muchos de los movimientos libertarios son magentas. Tiene muchas fuertes conexiones con la espiritualidad y con el pensamiento intuitivo ligado siempre al morado, al violeta. El magenta es un fiarse de sí mismo. Es tener esa fuerza emocional para hacerlo. El violeta te está diciendo estar a gusto contigo mismo. Sentirte apreciado por ti mismo. Esto sería frases del magenta. Todo esto es al final liberación. Con esto también es el color del desapego. La autonomía es magenta. El desapego, la no dependencia, esto es una característica súper violeta. Y es porque al final que el violeta está ahí entre la barrera entre visible y no visible. Está siempre en su puñetero mundo y desconecta. Dice, bueno, pues mute world, ¿sabes? Pero sin embargo, en el magenta está la fuerza y la creencia en ti para dar ese paso de desapego y de autonomía. Como veíamos en la psicología del color, los chakras también tienen todos los colores. Y de hecho el magenta está en los chakras. Es el octavo y se sitúa por encima de la cabeza. ¿Ves? Es un color extraespectral. No está en el cuerpo, está por encima de la cabeza. Está más allá. Si es que al final todo está conectado, tío. O sea, de verdad, no fumo. Pero es que, tío, tampoco le doy al esoterismo. Pero es que, hermano, ¿te estás dando cuenta? Bueno, aquí dicen que está asociado al amor, dispuesto al sacrificio y se encuentra al servicio de los demás. O sea, cualidades que hemos visto anteriormente en libros de color y no en libros de chakras. La conexión con este chakra es ayudar a encontrar y vivir el sentido de la vida propia. Es que me parece maravilloso. El hecho de emitir grandes cantidades de luz de aura magenta coincide con la necesidad de ser excéntrico, característica que hemos visto y que nos han dicho un montón de artículos. Este color no se presenta con frecuencia como un color de aura dominante, pero se hace evidente en gente que constantemente tiene el impulso de ir en contra de lo establecido. Killing it. Killing it. Y también nos dice aquí que el magenta es un color que simboliza la dificultad, pero no necesariamente de forma negativa. Y claro, como yo aquí estoy haciendo los atributos del magenta que no encuentro por ninguna parte, yo digo que es el color del camp, 100%. O sea, transformista, liberador, creer en ti, autonomía, único, entusiasmo, fascinación, camp. Y de hecho, el acto de realizar este vídeo vestida entera de magenta, poniéndome a hablar del magenta de que no existe. O sea, el mero hecho de que no exista ya es camp. E incluso en este vídeo tenemos una paleta entera camp. El hacer eso y teñirme el pelo de colores que no existen es camp. Art, shakack, boom. Oh, shakack, art. Did somebody mention art? En moda, ¿por qué es el nuevo rojo? A ver, os voy a poner un ejemplo reciente. Fendi con Kim Kardashian. Han hecho esto y han puesto todo magenta. Porque es que magenta es el nuevo rojo. O sea, vosotros fijaos. En esta era tan digitalizada en la que estamos en el límite de no saber lo que es real y lo que es mentira, lo que es ficticio, el magenta es un color chetadísimo para poner en web. Mientras que en internet y en todas las corrientes nuevas estéticas que han surgido estos años, vemos una gran predominancia del magenta. Y lo veo lógico y normal. Porque al final son los colores más luminosos y resplandecientes. El rojo, por ejemplo, funciona muy bien en la calle para carteles y llamar tu atención, pero el magenta en internet sería el rojo en la vida real. Ahora bien, con la impresión, con la nueva tecnología, o sea, el hacer este rosa en la vida real es chetarse.
Luego también el magenta se ha popularizado mucho por los movimientos como Me Too y se ha visto un montón de celebrities hollywoodienses llevando el magenta, o sea, ha estado como in. También ha sucedido igual con los gorros rosas del movimiento Pussy Hat y claro, al final se ha elegido porque se considera un color de chica, pero yo estoy muy en contra de eso, o sea, es el color del transformismo, o sea, es que tiene tanto de azul como de rojo y tenemos que cambiar un poco el chip y por eso es el color del transformismo y de la cultura drag. Y para qué irnos más allá de Lady Gaga en la Gala Met cuando era la temática camp, que fue enterísima de magenta. Lady Gaga lo dice, yo no lo digo, lo dice Lady Gaga. Bueno, en moda el fucsia se ha asociado con la estética glam rock y el cybergoth. Y aquí coronando también se ha asociado con la estética camp en este canal, no hay más. Se tuvo que decir y se dijo, ya está. O sea, en ningún sitio vais a encontrar esto, solo en este vídeo, porque es mi investigación, y he estado muchísimo tiempo, o sea, por favor. Bueno, el glam rock de los 80. Su nombre es un apodo de la palabra glamour, y es que al final eso, el magenta también es vanidoso. Es esa excentricidad, pero elegante, con clase. Artistas pioneros, artistazos del glam rock sería David Bowie o Elton John, o sea, ya os podéis hacer una idea. Pero si por algo se caracteriza el glam rock es por darle tan importancia a la estética como a la música, es decir, tanta importancia a lo exterior como al interior, al rojo como al azul, magenta. Dicen aquí, la estética era también parte de su música, o sea, están fusionados, están conectados, es magenta, el glam rock es magenta. Y de hecho el glam rock cambia esa imagen de macho rock, dando uso masculino a elementos del vestir tradicionalmente femeninos y exhibiendo una actitud descarada y provocativa, es decir, buscaban la excentricidad pura. La guinda en el pastel la puso la teatralidad que ostentaban en sus actuaciones, tomada directamente de las actuaciones de Liv Tyler Kemp y del teatro de vanguardia. Esta teatralidad también es algo que vemos en el camp. El cybergoth. Esta estética procede de la cultura gótica, es una subcultura, pero tiene una fuerte influencia del carnaval de Venecia, es decir, volvemos a esa teatralización máxima. Los primeros inicios del cybergoth tuvieron en Londres en lo que se le conocen como raves, pero sin embargo su música es más synth pop, electroindustrial, EBM, future pop, distinto a las raves que tienen más música de trance, techno, dubstep, etc. Y es que al final el cómo se hizo esta estética cybergoth surge por un grupo de adeptos al cyberpunk, pero con tendencia gótica, influencia steampunk y un gusto por carnaval, o sea, es que es... Y es precisamente de eso, del carnaval, donde se cogen esas vestimentas extravagantes. Otra vez volvemos al magenta. El uso de colores, máscaras, indumentaria victoriana del carnaval de Venecia. ¿Se puede ser más camp? Yo digo que no. Y también recoge el baile con movimientos abruptos, o sea, para llamar la atención. Que esto se realiza de forma individual y grupal, pero nunca en parejas, es decir, va a contracorriente, como el magenta. Y por último, el magenta es el color de la estética camp. Por aquí tenéis el vídeo. Bueno, ya sabéis, si utilizáis algún color de esta paleta inexistente para lo que sea, por favor, posteadlo en Discord. Tenéis toda la paleta de colores inexistentes ahí. Y nos vemos por Twitch, nos vemos por Instagram. Que clareo. Y espero que a partir de este vídeo améis tanto el magenta como yo, por favor. Chao. Ah, y también os dejo el vídeo de psicología del color, porque tiene mucho que ver. Es que estoy muy cansada, es que estoy haciendo muchas cosas todo el día. Guay, es mi pelo, tío. Soy bipolar, tío. No, no soy bipolar en verdad. O sea, tengo pruebas.